El muerto. La realidad se desenrosca lenta como un cuento y llega rápida como un final. Mi papá había estado muchas veces por morirse, pero se murió cuando menos lo esperábamos. Después de 3 infartos, un año postrado, la amputación de la mano izquierda y una estrangulación de hernia, se recuperó e incluso puso un pequeño taller de chucherías para puestos callejeros. Lo encontraron en su auto, a la salida del trabajo, con un infarto cerebral al que también sobrevivió por unos días. Después de cremarlo bajo un sol de primavera, tomé un avión a Tucumán para enterrar sus cenizas junto a mi abuela, en su tierra natal. Allá me esperaba mi tía y otras tías de la familia paterna. Mis tías llevaron la urna al escritorio y entre algunas velas y una virgen le dieron un rezo y un par de lágrimas. Vi todo desde la puerta hasta que llegaron las lágrimas. Ahí me fui. La noche siguió con chistes, la mañana con llovizna y el entierro con premura. Cuando llegaron mis otros parientes, los cascotes de tierra ya golpeaban la madera. La lluvia desteñía el cementerio jardín. El verde de los árboles y del pasto estaba lavado. Me acordé del mediodía anterior, cuando lo cremamos en Buenos Aires, y me pareció que, en términos de tristeza, maldición, va a ser un día hermoso, los días soleados eran peores que los lluviosos. Como si el universo, siempre de perfil, nos diera la espalda. Al día siguiente, mi tía me pidió que, como andaba con mucho dolor de columna y los médicos no daban con el problema, la acompañara a lo de don Torres. Don Torres era un viejecito curandero con quien un tío mío, cuyo nombre me reservo, anduvo entreverado algún tiempo practicando exorcismos. En Tucumán, la superstición mezclada con un fuerte sentimiento católico no es privilegio de ninguna clase social. Así que no era de extrañar que mi tío, contador y docente, deambulara por bancos, escuelas y oficinas públicas apoyándole una cruz en la espalda a los sospechosos. Si a la persona se le había metido el diablo, la cruz lo quemaba y lo hacía saltar del susto. El infalible procedimiento le había permitido exorcizar a más de un endemoniado y hasta ver al mismo Satanás huyendo del cuerpo poseído. No se sabe bien por qué se disolvió la sociedad, hubo al parecer una denuncia policial por estafa. El hecho es que, de un día para otro, los exorcismos pasaron a la historia. Yo recordaba vagamente haber ido de chico a lo de don Torres y accedí al pedido de mi tía picado por la curiosidad. Don Torres atendía en su rancho, en las afueras de San Miguel, a no más de una hora en auto. Era una distancia prudente que beneficiaba a sus pacientes con el placer ritual de la peregrinación y a don Torres con el aire de un saber remoto, primitivo y certero que venía transmitiéndose desde lo profundo del tiempo y del ser popular. Salimos tarde, a media mañana, a pesar de que mi tía quería madrugar para evitar el rayo del sol. En el clima subtropical de Tucumán, el sol sale infaliblemente después de la lluvia y hunde la ciudad en un vaho pegajoso. Tomamos la ruta al sur. Después de adentrarnos por un camino de tierra y zigzaguear en un par de cruces, distinguimos el rancho a lo lejos, medio tapado por una arboleda de sauces y eucaliptus. Nos recibieron 2 perros grandes, de pelaje hirsuto y orejas colgantes, que acompañaron al auto con ladridos, desde la tranquera hasta la sombra del sauce. Recién cuando entramos en la arboleda pude ver bien el rancho. Si de lejos se lo veía abajo entre los gigantescos eucaliptos, al llegar pareció achaparrarse aún más. El barro gris de las paredes, descascarado e irregular, amenazaba con caerse en cualquier momento. Por la puerta, también baja, salieron 3 niños de diferentes estaturas que se quedaron mirándonos, sonrientes y sucios. Salí del auto. Uno de los perros se me acercó buscando mimos y moviendo la cola. Le acaricié la cabeza y me siguió al otro lado del auto, donde esperé que mi tía bajara trabajosamente su peso excedido. Observé la serie de maniobras premeditadas que debía hacer cada vez que salía del auto. Sus manos levantaban las piernas gruesas por debajo de las rodillas anquilosadas, primero una, después la otra, y las dirigían hacia afuera. Allí las manos se desprendían y las piernas se desplomaban macizas en el piso, con un ruido brusco y breve. El talón se tropezó contra el marco de la puerta y casi hizo fracasar toda la estrategia.
Después hincó el bastón en la tierra y se aferró a él para erguirse y hacer que finalmente su cabeza se elevara hacia el exterior, con el pelo ralo, la cara redonda, tersa y sudorosa, los dientes desarreglados. Me sonrió y le tendí el brazo. «Ay, chiquito», dijo sufridamente al cerrar la puerta. Nos encaminamos al rancho. Por una ventanita lateral asomaban algunas caras curiosas. En la puerta, junto a los niños, había una mujer ahindiada y vieja. Vino a nuestro encuentro. A medida que nos acercábamos, fui descubriendo los ojos pequeños y apagados entre la telaraña de arrugas de la cara. Se detuvo a 2 pasos, indecisa. «Ay, señorita Vicky, no sabe la tragedia». Mi tía y yo nos miramos. «Se me murió anoche», dijo refregándose las manos. «De golpe, señorita, sin aviso. Una tragedia. Tan saludable que estaba. Se fue a dormir y ya no se despertó. Cuando esta mañana le fui a llevar el mate, estaba tiesito, tiesito. Ahí me di cuenta». La mujer se tapó la boca para ahogar un sollozo. «Lo siento», dijo mi tía, «a mí se me acaba de morir mi hermano. Este es mi sobrino. Es feo tardar en morirse. Una se va quedando sola». Y dirigiéndose a mí, «Ella es doña Eulogia». «Pero venga, señorita, pase que lo estamos velando. Don Torres siempre la apreció. Le va a gustar que usted también esté. Tómese unos matecitos, aunque más no sea». Con mi tía nos miramos. Yo no tenía ganas de ir a un velorio. A mi padre no lo habíamos velado. Pero parecía imposible zafar. Entramos al rancho. El ataúd estaba en el centro de la sala. «Lo podés reconocer», dice el enfermero que trae la camilla. Es una camilla baja a ras del piso, con él metido en una bolsa de plástico negra, como las de basura, mientras le descubre la cabeza crecida de barba, pálida, con cara de cadáver. Tampoco mi padre. No puedo sostener la mirada y me doy vuelta contra la pared, de golpe, cerrando los ojos para no ver lo que sigo viendo. El enfermero no espera. Escucho las ruedas de la camilla que se aleja. Un segundo que hace 2 días se empecina en volver a cada rato. El ataúd era precario. Estaba apoyado sobre algo cubierto por un mantel de plástico rosa. A través de uno de los pliegues vi la madera vieja de un cajón de fruta. El ataúd estaba tan bajo que clavé la vista en el piso para no ver al muerto. «Venga, señorita, si parece que todavía duerme». Mi tía se acercó y lo miró. Masculló algo y se santiguó. Yo me quedé cerca de la puerta. Poco a poco pude desprenderme del ataúd y ver el resto del ambiente. Era una sala grande, con piso de tierra y techo de paja. Al fondo se divisaba una puerta que pensé daría al dormitorio. Al lado se veía la cocina, sin puerta que la dividiera de la sala principal. En la pared opuesta a la ventana que había visto desde afuera había otra más pequeña y baja que hacía de ventilación a un fogón de unos 60 centímetros de diámetro, rodeado de piedras y con una parrilla sobre las brasas. Estaban calentando agua. El humo salía por la ventana, pero el calor se quedaba adentro. La transpiración se me hacía gotas en las sienes. La mesa había sido corrida contra una pared, junto a un armario. Alrededor del fogón había 4 personas sentadas en 2 sillas, un banco y un tacho de pintura. Eran un hombre mayor, un muchacho, una vieja y una chica joven. La vieja le devolvió el mate a la chica y se acercó, lenta y encorvada, arrastrando la silla sobre la que había estado sentada, al ataúd. Se sentó, se apoyó en el borde y empezó a sollozar. Primero quedo, como ayudando a las lágrimas a salir. Después, sin alzar la voz, los sollozos se fueron haciendo más periódicos y entrecortados. De vez en cuando sollozaba más fuerte, apenas durante un instante. Llegaba a un clímax y el llanto se le cortaba como si se hubiera quedado sin aire. Habrá estado así unos 15 minutos. Con mi tía nos acercamos al fogón. El muchacho se levantó y le cedió el banco. «Es mi tía, la hermana de mi viejo», dijo el muchacho señalando con el mentón a la vieja que lloraba. Me alegré de golpe. Casi le digo que a mí también se me había muerto mi viejo, que algo nos hermanaba. Pero la alegría duró aún menos de lo que tardó en llegar.
Le vi la cara adusta, la mirada ausente, los ojos tristes y duros al mismo tiempo. Me pareció que mi consuelo era ridículo, que cada muerte es única, que al morir alguien querido nosotros también morimos un poco, y entre esas muertes a medias, personales, hay abismos de distancia. A mí también se me murió mi hermano, reciencito, dijo mi tía con una mirada que iba significativamente del muchacho a mí. Este es mi sobrino. Giré un poco, pasé la mirada por sobre el ataúd, tensa para que no bajara, y la dejé escapar por la ventana de enfrente. Entre los eucaliptos había un plátano. Un cacho de bananas, todavía verde, colgaba inmóvil en el aire. Los sueros parecen frutos sin árbol, el pequeño jardín de frutos que cuelgan del aire sobre las camillas de sábanas blancas y cuerpos malolientes. ¿Tienes algo que confesar, hijo? Curas del orto. ¿Me oirá? ¿Me verá? Lo mejor para él sería la muerte. Afásico, hemipléjico del lado derecho y con el brazo izquierdo amputado. La mirada ausente ya es un poco de muerto. Ya no se asoma a los ojos. ¿Estás ahí, papá? ¿Me dejás que te acaricie la frente? Nunca nos tocamos mucho, ¿no? Nunca te lo dije. Nunca nos lo dijimos. Como si bastara saberlo. Te quiero. La vieja que lloraba se levantó y me tapó las bananas. Volvió con su silla a rastras hasta el fogón y se sentó con cuidado sin mirar a nadie. Ella es Gladys, dijo el muchacho después de un rato de silencio, usando nuevamente el mentón para señalar a la chica. Mi mujer. El señor es don Pepe, amigo de la casa. La señora es doña Remedios. Yo soy Juan. Nos miramos en silencio, asintiendo con las cabezas. La mujer de don Torres, doña Eulogia, se acercó y terminó con las presentaciones. Ella es la señorita Vicky, dijo, con su sobrino Eugenio. Habló con solemnidad, como si nuestra presencia le diera un aura de dignidad al velorio. Pasó una ronda de mate en que nadie pronunció palabra. Todos estaban sumidos en sus cavilaciones. De afuera llegaban las voces de los chicos jugando a algo. Sus ruidos y gritos acentuaban el cuadro inmóvil que se veía por la ventana. El sol clavaba las cosas en su lugar. Los perros no ladraban. Yo los imaginaba echados con la lengua afuera, moviendo la cola de vez en cuando para espantar una mosca. Como nosotros, que, de tanto en tanto, nos aventábamos el humo del fogón de los ojos. Era un sabio, don Torres, sentenció don Pepe, la vista emposada en el mate que casi desaparecía dentro de su manaza. Un santo, diría. No necesitaba la extrema unción para morirse. Ya pueden pasar, dice el cura del cementerio mientras los parientes del muerto anterior salen por la otra puerta. Ahora vas a tener un responso, papá, a pedido de tu hermana. Para vos, que sos ateo y tenías una estampita del Papa en la mesa de luz. Si estuvieras vivo, te reirías, pero estás muerto. Ni cuenta te das. Las cosas que uno se pierde por morirse, ¿no? Mirá cómo se santiguan, cómo se le llenan los ojos de lágrimas a la tía, a mamá. Oremos al Señor para que el alma de don Eugenio descanse en paz. ¿Me tenías que poner tu nombre, viejo? A veces tenías mal gusto. Ya pueden pasar, les dice el cura a los parientes del muerto siguiente, mientras salimos por la otra puerta. Se escuchó el ruido distante de un motor. Doña Eulogia salió a la puerta y se recostó contra el marco. El ronroneo creció, las ruedas golpearon contra el desnivel de la tranquera. Por la ventanita vi pasar una chata desvencijada con varias personas en la caja. Doña Eulogia salió a recibirlos y enseguida entraron todos. La sala se llenó de gente. Serían unos 10 hombres y mujeres. Los hombres, serios, se quitaban la gorra al pasar por la puerta, agachándose los más altos. Algunas mujeres tenían pañuelos hechos un bollo en la mano, listos para llevárselos a la boca o a los ojos. Una traía un bebé en brazos. Entre las piernas y las polleras aparecieron unos niños que se abalanzaron sobre el cajón. Se quedaban quietos, extrañados, mirando quizás a su primer muerto.
Algunos estiraban una mano tímida y temerosa para tocar alguna parte del cuerpo y cuando llegaban a tocarlo la retiraban rápido, mirando para todos lados, orgullosos de su proeza. Uno de unos 5 años se quedó inmóvil. Lo miró a don Torres fijo a la cara y después empezó a lloriquear. Eran gente pobre, campesinos con el rostro curtido por el sol, los ojos achinados, la tez oscura, los dientes amarillos. Se notaba que las ropas, raídas pero limpias, habían sido elegidas cuidadosamente para la ocasión. Los tonos apagados, los sacos que desafiaban el calor, los pañuelos al cuello, los vestidos oscuros de las mujeres, todo contribuía a resaltar el tono lúgubre del rancho como una burbuja de penumbra. La casucha se recortaba contra la resolana exterior que se colaba por la puerta y la ventana. Antes de saludarse con el resto de los presentes, los recién llegados se distribuyeron alrededor del cajón. Doña Remedios volvió a levantarse con su silla a rastras y ayudándose con los codos se abrió paso hasta el cajón. Entonces reanudó su llanto. Los pañuelos de las mujeres empezaron su peregrinaje hacia las caras y algunos sollozos pronto se sumaron a los de la vieja. Yo me sentía fuera del tiempo, ante un rito antiquísimo. Siempre me había imaginado a las lloronas como algo grotesco e hipócrita, pero aquí era natural, una obligación sentida para el difunto, como si el mismo don Torres lo estuviera agradeciendo. Después de todo, sería feo no tener ni a una vieja que nos llore cuando nos muramos. Y doña Remedios estaba ahí para que eso no sucediera, humilde y sencilla, cumpliendo su tarea, con los ojos empañados. La garúa me moja el pelo, mi tía tiene los ojos húmedos, de pie en la tierra mojada, con el bastón que se le entierra en el barro, está inmóvil y rígida, con la vista clavada en la fosa que ya se le tragó a la madre y ahora se le traga al hermano, su última sangre directa. Inmóvil y rígida, como para que no se la trague a ella también. El sepulturero nos mira esperando la orden. Mi tía asiente. Pero tía, todavía no llegan los parientes. Se hubieran levantado antes. ¡Que los tapen! La pala se hunde en la tierra esponjosa. Una mujer exageró el llanto. El hombre que tenía al lado, uno joven, tal vez el hijo, le dio un codazo. Todos empezaron a alejarse del ataúd, a dar la vuelta, a saludar a los que estaban en el rancho, a nosotros. Una ráfaga de aire llenó la sala de humo, pero ellos atravesaban el humo impávidos, solemnes, sepulcrales. Eran familiares directos o políticos de don Torres, que vivían en la ciudad o en las afueras, al norte. Habían tardado en llegar porque se habían reunido en la casa del dueño de la chata, uno de los hijos mayores del finado. También había algún amigo. Cuando terminaron los saludos y los pésames, dada la falta de asientos, se formaron varias rondas en los rincones. Algunas personas cambiaban de grupo para charlar acá o allá, pero al rato ya se podía ver que los grupos estaban definidos y, como todo grupo, habían hecho posesión de un terreno que los demarcaba nítidamente de los otros. Hice señas a mi tía, dándole a entender que nos fuéramos, pero cuando me estaba tomando del brazo para levantarse apareció doña Eulogia con una fuente de empanadas e insistió en que nos quedáramos, que cómo nos íbamos a ir así al pleno rayo, que ya que nos habíamos tomado la molestia de ir hasta allá, por lo menos comiéramos algo. Mi tía volvió a sentarse. Las empanadas estaban riquísimas, eran picantes, y para bajarlas apareció una jarra de vino. Con la comida y la bebida, la reunión se fue animando. Afuera jugaban al rango. Me acerqué a la puerta. Los chicos estaban en fila, inclinados con las manos sobre las rodillas, y el último los iba saltando hasta quedar primero, inclinarse y volver a agacharse. El que había quedado último saltaba entonces a los demás. La fila se iba así, corriendo hacia adelante. Me dieron ganas de saltar con ellos. A mis espaldas, el murmullo se hacía más fuerte. Oía trozos de charlas, comentarios sobre los niños que crecían, el helecho que se secó, fulanita que estaba enferma, recuerdos de otros muertos. De algún lado se oyó una risa breve, cortada por la vergüenza. Cerca de mí, Gladys, la nuera de don Torres, charlaba con otra muchacha.
Ahora que se murió, seguro doña Eulogia le da el terreno del fondo a Juan para que lo cultive. Viejo tacaño, añadió bajando la voz. Lo tenía baldío, lo tenía, pero no había forma que lo prestara. Me pregunto de qué le va a servir ahora que estiró la pata. Doña Eulogia vino con la fuente y agarré otra empanada. Una muchacha me recargó el vaso de vino. Era blanco, barato y dulce. Un hombre del corrillo de al lado me preguntó si conocía al finado. Vine por mi tía, dije, se atendía con él. Viejo zorro, una pena que se muriera. Ahora le debe estar prometiendo a Cristo que le cura las llagas, a cambio de un buen lugar en el paraíso. Ja, ja. Me hizo reír y me quedé en la ronda. Se pusieron a contar chistes. A un hombre se le vuelca el auto, dice mi tía negra, mientras las velas aún arden en el escritorio frente a la urna y la Virgen. Viene otro y le dice, ¿volcó? No, si le voy a estar cambiando el aceite. Pobre negra, su compinche desde los 3 años. Mi viejo también lo contaba, el mismo chiste. Su forma de pasar el momento. A él le hubiera gustado. Cuénteme otro chiste, tía. Volví con mi tía, que charlaba con don Pepe. Y sí, dijo mi tía en un suspiro. Tengo una sobrina que se estaba muriendo. Los médicos no daban en la tecla. Don Torres la curó y todavía vive, ya hace más de 20 años. Midiéndola con un pañuelo nomás. Yo también sé medir. Vamos, tía. Ahoritita, dijo, y tomó un trago de vino. Se le escapó una gota que le cayó sobre el batón, dejándole un lunar amarillo. No tenía ganas de irse. Doña Remedios volvió al ataúd a continuar su llanto. Un niño salió de golpe de abajo del mantel y se chocó contra los cajones de fruta haciendo cimbrar al muerto. ¡A jugar afuera, por Dios! Gritó una mujer. Pero Vicky, ¿cómo no nos esperaste? Las últimas paradas llenan la fosa. Algunos autos terminan de estacionar. Al costado todavía hay un montículo de tierra. Todo cadáver enterrado desplaza un volumen de tierra igual al volumen del cuerpo enterrado. Meneaban las cabezas. Pero Vicky, indignados bajo la garúa, todavía soñolientos. La jarra de vino se llenaba y se vaciaba. Algunos se servían directamente de la dama Juana. El clima se distendía. Las risas eran cada vez más altas y menos reprimidas. Pero sobre las risas, de vez en cuando, también se elevaba un llanto más suelto, menos acallado. Entonces las risas se frenaban al instante, pero al rato alguien volvía a reír y los demás se abandonaban al contagio hasta que otra mujer lloraba. Los hombres no se permitían esa debilidad, ni siquiera Juan, por más que en un momento se le empañaron los ojos. No lloro desde que murió. Lloré antes, 3 días antes de que se muriera, con alguien que no conocía a las 6 de la mañana, borracho. Se muere, yo sé que se muere, y lloraba. Es verdad que a la muerte se la huele, se la presiente, y lloraba. Después ya no. Cuando me enteré, no. Cuando lo reconocí, no. Cuando elegí el cajón, no. Póngale ese nomás, el de la obra social. Cuando me muera no gasten, me meten en un barril y me llevan rodando al cementerio, decía mi abuela, su madre. Pero era un cajón triste, parecido al de don Torres. Al cabo de 3 horas, el ambiente era un contrapunto de risas y llantos que sobrevolaban la tierra sembrada de colillas, lamparones de vino y restos de comida y tabaco para armar. Doña Remedios ya no se movía del cajón. Los niños seguían jugando, ahora a la escondida. Contra un árbol, una niña contaba y a cada rato se escuchaba el grito de piedra libre. El ritual seguía, sin embargo. A pesar de los chistes, las risas y algún comentario insidioso, se veía que don Torres había sido querido. Era una despedida en la que todos luchaban contra la muerte, trataban de que no los absorbiera, intentaban quedarse de este lado. Y de esa puja surgía, inestable, una solemnidad alegre, un respeto insolente que parecía decir, acá el único muerto es él, no exageremos. No había menos dolor que en otros velatorios, pero en vez de sumarse a la muerte, de aceptarla con angustia y resignación, los familiares y amigos de don Torres se esforzaban, sin conseguirlo del todo, por contrarrestarla y afirmar la vida. Mi tía estaba muy cómoda charlando sobre muertos, vírgenes y aparecidos con don Pepe. El velorio me fue ganando y pasé otras 2 horas en el grupo de los chistes. Hasta que a eso de las 5 de la tarde pasó algo increíble. Fue lo que me decidió a contar todo esto,
aunque seguro van a pensar que invento. El sol se filtraba oblicuo por los árboles y todavía no habían prendido ninguna luz, así que la sala estaba en penumbras y ya casi no se distinguían bien las caras. Una mujer gritó, un aullido largo y desgarrador que la dejó sin aire. Todos nos dimos vuelta, asustados, y vimos al muerto sentado en el cajón. Cerré los ojos, porque tenía la cara de mi papá. La mujer volvió a gritar. Más gritos. Abrí los ojos y me fui para atrás sin darme cuenta hasta chocar contra la pared. Me quedé ahí sin querer verlo, pero las muecas de horror, las manos que sacaban las cruces del pecho, los dedos que santiguaban, todo me devolvía a él. Cuando reaccioné, un grupito de hombres entraba al rancho. Don Torres seguía sentado en el cajón, quieto, con el mentón sobre el pecho. Uno de los hombres, el de los chistes, fue hacia la cabecera, lo tomó de los hombros, desde atrás, y volvió a acostarlo con suavidad. Don Torres se estremeció apenas y se desmayó, como si volviera a morirse. Después de un silencio largo, durante el que todos tratábamos de reaccionar, hubo un revuelo general. Gritos, injurias, amenazas de muerte, una división en bandos. Busqué a mi tía y la saqué del rancho mientras se desataba una batalla campal. El hombre de los chistes había matado a don Torres de una puñalada. Todo esto está en la Gaceta de Tucumán del 15 de septiembre de 1991, con lujo amarillo de detalles. No puedo decir, no lo sé, por qué lo mataron. ¿Sería por superstición o por interés? No quedó claro en la prensa. Pero sí querría decir lo que sentí en ese momento. Alivio. Confusamente, sin palabras, sentí que estaba bien, que los muertos no pueden jugar así con los vivos, que uno no tiene derecho a morirse cuantas veces quiera. La noche, terminadas las declaraciones en la comisaría y después de darle un sedante a mi tía y acompañarla hasta que se durmió, pude al fin llorar la muerte de mi padre. Me gusta pensar a veces que don Torres revivió fugazmente para hacerme ese favor. Buenos Aires, año 2000.